Ok, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro de Amós. Ahora vamos a estudiar el capítulo 8 y 9 para terminar este libro. Y son dos capítulos que hablan acerca, primero el capítulo 8 de cómo Dios va a terminar, va a venir el fin sobre Israel. Ya Dios no va a tolerar más, ¿verdad? Israel será llevada al cautiverio, será su fin, como dice en el 8.2, y me dijo Jehová, Amós 8.2, en la parte B, y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Así que literalmente la palabra, no lo toleraré más, en original significa que Dios ya no iba a dejar pasarlo más. Dios ya no le iba a pasar algo más, y en otras palabras también que no iba a dejar sin castigo, sin reprensión a Israel. No lo toleraré, la palabra toleraré, entonces significa que no iba a dejar Dios sin castigar, sin reprender a su pueblo. Pero también en el capítulo 9 vamos a estudiar cómo hay una última visión que es diferente, pero que habla también de los últimos tiempos y que habla de cómo Israel será zarandeada, dice en el 9:9, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Así que el Señor va a sacudir, va a zarandear, pero al final, si tú lees el 14 y el 15 del capítulo 9, dice que Él va a traer del cautiverio a su pueblo, lo va a edificar, lo va a restaurar y lo va nuevamente a hacer fructificar, a bendecir, a que sea una nación llena de bendiciones, una nación que tiene muchos privilegios, en la cual ahora Dios, ¿verdad?, la ha restaurado y hace cosas muy diferentes. Muy bien, vamos a ver ahora la cuarta visión. En el capítulo 7 vimos 3 visiones, esta es la cuarta visión. Y esta visión, como dice el versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor, como las demás el Señor le ha mostrado. He aquí un canastillo de fruta de verano. Ese canastillo nos habla o se refiere a un lugar donde se ponía la fruta de mimbro, y era algo que, como lo que se hacía, o muy parecido a una jaula de pájaros, se dice, y en otros contextos se utilizaba ese término, una jaula de pájaros, o sea, una cosa rectangular donde ahí ponían los frutos, ¿verdad?, cuando los iban a cosechar. Así que esta fruta de verano se refiere a la siega del verano casi entrando el otoño, o sea, a la siega final, al final de ese tiempo que viene esta cosecha. Y eso nos habla también, o se refiere al final de un tiempo, de un periodo de tiempo, en este caso, al final del tiempo de Israel como nación, antes de que fuera llevada al cautiverio a Siria. Dios traerá el fin a la nación de Israel, y ellos, ¿verdad?, se van a lamentar, se lamentarán y muchos llorarán. Por eso dice la Biblia, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo de Jehová, ha venido el fin. Ha venido el fin. Hermanos, por eso la importancia de estar predicando el Evangelio, porque el fin viene. Sobre mi pueblo, dice, no lo toleraré más. Dios es grande en misericordia, pero tarde que temprano Él va a traer juicio y va a traer remuneración a las acciones que se hacen, ¿verdad? Y luego dice, los cantores del templo gemirán en aquel día, o sea, este día del final, dice Jehová el Señor, y muchos serán los cuerpos muertos, o sea, va a haber una masacre, en todo lugar los echarán
fuera en silencio. Así que estamos hablando de un juicio eminente, de una destrucción que vendrá porque Dios está determinado a acabar, a terminar con Israel por su pecado, por su desobediencia. Y nos está hablando de ese tiempo final en el cual vendrá el Señor y acabará con Israel. Así que el fruto de verano se refiere a un tiempo un tiempo específico, en el cual, así como ese tiempo cada año viene para que ellos puedan recoger los frutos de verano, la fruta de verano, así también nos habla de que así como una fruta ya está madura y lista para ser cortada y para ser pues tomada por el hombre, de igual manera Israel ya estaba listo por su pecado, porque ellos así lo habían querido, para ser juzgados, para ser llevados al cautiverio, y el fin vendría para el pueblo de Dios. Muy bien, continuamos con el versículo 4, que comienza con una reprensión, con un juicio a los líderes injustos. Dice el 4 al 7, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré de todas sus obras. Así que la Biblia nos enseña aquí claramente cómo eran los líderes de Israel. Dos características bien grandes: explotaban y arruinaban. La palabra explotar es interesante y se refiere a una persona que oprime, a alguien que oprime, que causa sufrimiento con la manera de pisotear a otra persona o a alguien que está siendo pisoteado, ¿verdad? Eso se explotan. Humillando, de esa manera lo hacían los líderes. Y arruinando significa causar pobreza a alguien y causar su fin de una manera temporal. Y es lo que ellos hacían. ¿Cómo lo hacían? En el 5. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida? O sea, le van a hacer más chica, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Se fijan? Hacían trampa, hacían engaño, hacían rapiña. Y luego vean lo que hacían con los pobres, con los menesterosos, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos, dice, los desechos del trigo. Así que claramente nos habla la Biblia y nos describe a estos líderes como gente, como ya lo hemos venido estudiando, que vendían por un par de zapatos al justo, como dice Amós 2:6, por un par de zapatos. Aquí lo vuelvo a referir. Y también el versículo 7 es muy interesante porque dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Es decir, Dios va a castigar, no se va a olvidar de todo lo malo que estos líderes, que estos gobernantes hicieron, y Dios traerá sobre ellos juicio, fin a este pecado. Y bueno, el Señor sigue hablando a través de Amós en el versículo 8, 9 y 10. Ahora vamos a ver en aquel día, el día del Señor. Acuérdense que es una serie de eventos. En este caso, su primera aplicación es cuando Israel Reino del Norte es llevado a Asiria. Pero también esto tiene connotación y se refiere al día del Señor, cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga a esta tierra a reinar y venga a terminar con el pecado. Dice el 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? La tierra se va a estremecer, hermanos. Toda la tierra lo verá, ¿verdad? ¿No llorará todo habitante de ella? Todos los habitantes del mundo también van a llorar, en este caso, primera aplicación a lo que está hablando Israel
iba a llorar y lo vimos. Subirá toda, o sea, nadie va a escapar, subirá toda como un río y crecerá, y luego dice, y mermará como el río de Egipto. Así que en un tiempo estuvieron arriba, estuvieron ricos, pero el Señor va a quebrantar. Y luego dice el versículo 9, acontecerá en aquel día, el día de Jehová, dice Jehová el Señor, que haré, Dios está diciendo, yo voy a hacer, Dios hará grandes cosas, que se ponga el sol a mediodía, que se ponga el sol a mediodía. Quiero dar una cita aquí, hermanos, he estado estudiando el libro de Job, y precisamente ayer hablaba acerca de lo grande y soberano que es nuestro Dios. Yo los invito a que lean Job 26, pero en todo el capítulo del 1 al 14. Pero Job 26, voy a leer del 5 al 8, por ejemplo, dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, o sea, de Dios, y el Abadón, el lugar profundo de ruina, no tiene cobertura, refiriéndose a las profundidades, al abismo, al infierno. Él extiende, a Dios extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes se rompen debajo de ellas. O sea, Él tiene control de todas las cosas, hermanos. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. ¿Sí? Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Vean, Dios tiene control de la creación. Pero el 14 me encanta, dice Job 26, 14. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, este pasaje que está hablando aquí de la soberanía de Dios tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, que dice que Dios va a hacer que se ponga el sol a mediodía y en Amós 8:9 y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Dios tiene tanto poder, hermanos, que un día soleado lo puede hacer llover o viceversa, un día nublado puede hacer que abra el sol, porque Dios va a hacer cosas grandes para hacerle ver al pueblo de Israel que estaba mal. Y por último, versículo 10, Él va a cambiar el gozo en llanto, claro, el gozo pagano, el gozo mundano, el gozo temporal, dice, y será un día amargo. Versículo 10, 8:10 de Amós, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza como símbolo de duelo, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Postrimería es la última etapa de la vida. Postrimería significa la última etapa de su vida, que está en Amós 8:10. En el último tiempo de su vida, dice, va a ser como un día amargo. Y hermanos, qué triste. Y podemos aplicar este pasaje a lo siguiente. ¿Quieres que tus días últimos sean días amargos? Días de sufrimiento, días en los cuales no te puedas gozar en el Señor. Qué triste que Israel se gozaba de su pecado y al final, ¿verdad? Ellos iban a terminar en un día de amargura, en un día de dolor, de duelo, de luto, expresando ese gran luto, ese gran día amargo, porque por su pecado habían caído y por su pecado el Señor vendría y los exterminaría. ¿Cómo quieres que sea para ti el día del Señor? ¿Un día de victoria o un día amargo? Eso lo podemos nosotros decidir si vivimos vidas que agradan a Dios o si no vivimos vidas que no agradan a Dios. Bueno, hermanos, entramos al final del capítulo 8
donde dice, he aquí vienen días, y yo le puse, vienen días difíciles, peligrosos, como por ejemplo, Timoteo dice, hermanos, si quieres a ver la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:1 también sabes, debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, padres a los padres ingratos, impíos, y nos habla de muchas cosas que van a estar pasando, que es muchas de las cosas que estamos viviendo y muchas de las cosas que vivieron los profetas Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, al ver que el pueblo no se arrepentía. Y por eso dice Dios, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero escucha, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Por qué va a haber hambre? Porque ya no va a ser accesible o tan accesible la palabra de Dios. Dice el 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ve, y en el 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Así que, hermanos, vienen días peligrosos y difíciles, días en los cuales la gente tendrá hambre de oír la palabra de Dios, pero no la hallarán, porque ya no va a haber el tiempo, ¿verdad? Ya no va a haber tanto acceso a la palabra de Dios, porque vendrán días difíciles, días en los cuales el predicar el Evangelio realmente va a costar la vida y la gente va a desmayar de sed porque va a tener sed de justicia, sed de la palabra de Dios, pero ya no habrá tiempo, ya no habrá acceso como lo hubo o como lo hay hoy. Por eso, hermanos, prediquemos el Evangelio, porque vienen tiempos peligrosos. Por eso, hermanos, vayamos y salgamos y hablemos de Cristo, porque van a venir días en los cuales va a haber hambre de oír la palabra de Dios. Buscarán la palabra y no la hallarán. Hermanos, vienen tiempos difíciles, más difíciles de los que estamos viviendo hoy, y los jóvenes y las doncellas desmayarán de sed de la palabra de Dios. Hablemos, prediquemos, como dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Llamadle entre tanto que está cercano. Busquemos, en este caso, hablemos nosotros de la palabra de Dios para que la gente, ¿verdad?, venga al Señor y conozca de el Señor Jesucristo. El pasaje que decía es Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero recuerden, ahora que se puede, porque vendrán días en los cuales ni se podrá oír la palabra de Dios, porque escaseará, porque el pecado del hombre ha sobreabundado, pero la gracia sobreabunda más. Pero sabemos, hermanos, que vienen tiempos difíciles. Prediquemos de su palabra. Y para terminar el capítulo 8, en el versículo 14 dice, los que juran por el pecado de Samaria. Yo les he llamado los adoradores de falsos dioses. Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios, oh Dan. No se refiere al Dios vivo verdadero, por eso lo puse con D minúscula, un Dios de Dan, y por el camino de Berseba, un lugar al cual ellos iban y adoraban a sus ídolos. Se refiere entonces a sus dioses paganos, a los cuales ellos habían confiado, en los cuales ellos habían depositado su confianza en vez de Dios. Esto pues nos habla de una apostasía, de que estando con el Dios vivo y verdadero, se ha venido al Dios de Dan, al camino de Berseba. Algunos también traducen Berseba como vida,
como el camino de vida, pero en este caso sabemos que vida que no era la vida real, la vida eterna. Y hermanos, ¿cuántas personas han dejado la verdad por la mentira? Y termina diciendo, caerán y nunca más se levantarán. No está hablando acerca de la salvación y de que son salvos y luego se pierde la salvación. No, está hablando de que esta gente que confió en esos dioses va a ser destruida y ya no se va a levantar de esa ruina, ¿verdad? Ya no se va a levantar de esa ruina física, de esa ruina en la cual van a hacer o van a caer, ¿verdad? Van a morir y después ya no se van a poder levantar. Porque, hermanos, una persona también ya no pierde su salvación, ok, si es hijo de Dios, pero hay consecuencias, hay castigos, y la paga del pecado es separación, hermanos, es muerte. Así que aquellas personas que creyeron en Dios, adoraban a Dios y luego se fueron del Dios vivo a dioses ajenos, van a caer y nunca más se levantarán. Nunca más se levantarán de ese pecado y de esa ruina. Pero claro que si creyeron y tuvieron fe en Dios, estarán con Él para siempre. Pero aquí nos habla de aquellos hombres que apostataron y que a lo mejor muchos de ellos a lo mejor ni creyeron, ni tenían fe, ni salvos eran. Solamente Dios sabe, hermanos. Pero hoy en día, ¿cuánta gente va a la iglesia y luego jamás la volvemos a ver? O va a la iglesia y se va a la mentira. Posiblemente fueron salvos, pero han apostatado. Y apostatar es lo que significa ir en sentido contrario de la verdad. Y aquí lo dice claramente, que estos que juraban caerán y nunca más se levantarán. Ya no regresaron, ¿verdad? Qué triste es. Y esto va con lo que dice Timoteo, con lo que dice la Biblia en los últimos tiempos, que va a haber gente que va a apostatar, que va a huir de la verdad. Y eso pasó también antes de que Israel cayera en el cautiverio. Ahora vamos a pasar al capítulo 9. Muy bien, hermanos, entramos a la última visión en el libro de Amós, capítulo 9, los últimos 14 versículos. Amós, capítulo 9, versículo 1 dice, vi, aquí no dice, así se me ha mostrado, sino él dice, vi. La quinta visión se refiere a los 4 anteriores en varios aspectos, pero en la quinta el Señor no hace ver al profeta, sino que él mismo ve por sí. Por eso dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcase las puertas y haz los pedazos sobre las cabezas de todos, y al postrero de ellos mostraré espada, no habrá en ellos quien huya ni quien escape. Otra cosa también, hermanos, no hay ningún objeto que tenga un significado simbólico, no hay un diálogo entre la deidad y Amós, o sea, entre Dios y Amós, sino es solamente un monólogo extenso del Señor. Y nuevamente nos habla de esa destrucción, de ese juicio que vendrá, y dice, al postrero de ellos mataré a espada. Luego dice, no habrá de ellos quien huya, nadie va a huir, hermanos, del castigo, del juicio de Dios, ni quien escape. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, ¿verdad? Nadie de Israel escapó de este juicio, y en una aplicación, ¿verdad?, futura de esta visión, profecía es, nadie va a escapar, ¿verdad?, del juicio de Dios. Todos vamos a estar enfrente de Dios siendo juzgados por Él. Y luego ve lo que dice en el capítulo 9:1, al final dice que nadie va a escapar, nadie se va a huir. Y mi siguiente punto es, nadie podrá huir de este juicio, porque dice, aunque cavasen hasta el Seol, hasta lo más profundo. Seol significa en hebreo Seol, en griego Hades, lugar donde van los muertos. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Ve el 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ¿verdad?, entre las
las montañas, ¿verdad?, rocosas, allí los buscaré y los tomaré. Y aún se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Es decir, nadie puede huir de este juicio. Desde lo más profundo, lo más alto, Dios te hará venir a su presencia para ser juzgado por un justo juicio y verdadero. De cualquier lugar más recóndito, de ahí Dios te sacará y te llevará a ese juicio final. Porque con Dios no se juega, ¿verdad? Y por eso está claramente enseñado y dicho también en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, y de esta manera está establecido para los hombres, todos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? El juicio. Así que el Señor tiene preparado esto. Y aquí da el juicio para Israel, pero también esto nos habla de que un día nosotros vamos a ser juzgados por Dios y nadie va a escapar. Bueno, hermanos, entramos a una parte donde el Señor dice por medio de Amós, en Amós capítulo 9, versículo 4, dice: y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Desde aquí comienza a hablarnos el Señor acerca de su soberanía, de su poder, de lo grande que Él es. Y Jehová, Dios de los ejércitos, dice el 5, el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y caerán todos como un río, y mermarán luego como el río de Egipto. Esto lo dice también en el capítulo 8, versículo 8. 8:8 va con 9:5, ¿verdad? Y está hablando del gran poder del Señor. Y dice aquí claramente en el capítulo 9, versículo 5, ¿quién es este soberano Dios? Señor, que nos habla de Adonai, el Todopoderoso, el Señor fuerte, refiriéndose acerca de su autoridad. Cuando la palabra aquí Jehová es traducida del hebreo Adonai, significa o nos habla de un soberano rey, de la autoridad magnífica y grande que él tiene. Y luego dice Dios de los ejércitos, ¿verdad? Porque Dios, Yahvé, Elohim, de los ejércitos, nos habla el Todopoderoso. Hermanos, hace rato les decía, y de veras, lean Job capítulo 26, lean Nahum 1 del 1 al 4, y estos pasajes nos hablan de lo grande y nos hablan de lo soberano que es nuestro Dios, nos hablan de lo poderoso y de que lo que Él quiere, Él lo puede hacer, hermanos. Por eso dice que Él toca la tierra y la derrite, y llorarán todos los que en ella moran por todo lo que va a pasar. Dice el 6, hablando de su soberanía y poder: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, eso también dice en Job 26, en Nahum 1, y sobre la faz de la tierra la derrama. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Y se me pasaba a referir también, les decía, se me pasaba también referir Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Ya también leí el versículo 13. Y en el 12 nos habla de lo incomparable que es nuestro Dios, de lo grande que es nuestro Dios. Porque imagínense que Él midió las aguas con el hueco de su mano.
Se dice que hay más agua que tierra, ¿verdad?, en este universo que Él hizo. Y Él los midió nada más con el hueco de su mano. En Job capítulo 26, les dije, ¿verdad?, que también nos hablan del versículo 7 al 14, de lo grande que es nuestro Dios, lo soberano que es nuestro Dios. Y también quiero leer rápidamente en el libro de Nahum, ve conmigo al libro de Nahum capítulo 1, para que veas lo que dice del 1 al 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Te das cuenta lo grande que es nuestro Dios? Por eso decimos lo que dice acá, ¿verdad?, en Amós 9:5, 9:6, que Él edificó los cielos, que Jehová es su nombre, Él llama las aguas del mar, Él tiene control de todas las cosas y Él está en control de este mundo. Y un día volverá, hermanos, y un día castigará al pecado. Aquí refiriéndose primero a Israel y después, ¿por qué no, verdad?, al mundo entero. Dicen los historiadores, los teólogos, que en el versículo 7 hay dos preguntas retóricas. ¿No me sois vosotros como los hijos de etíopes, dice Jehová? O sea, hijos de Israel, ¿no son ustedes como los hijos de etíopes, dice Jehová? Luego dice, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Luego dice, y a los filisteos, por decir, de la tierra de Caftor, y a los de Kir, a los arameos, de la tierra de los arameos. Primeramente, hermano, nos está hablando de que Dios es Señor de lejos y de cerca. Él es Señor y es Dios a quienes que crean en Él y vengan a Él. No importa de dónde sean. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Egipto, dice Jehová. Así que Dios ama al mundo. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso dice ahí mismo en el versículo 7 que Él hizo sacar a Israel de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los de Kir de los arameos, porque Dios es grande, porque Dios hace maravillas y no nos ha hecho a nosotros salir, ¿verdad?, de nuestro Egipto, de nuestro pecado. Y luego vean el 8, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Mas no destruir del todo habla del remanente, de una pequeña porción que se quedó pura, santa y que siguió fiel a Dios. Mas no destruirá toda la casa de Israel, dice Jehová. En el 9:8 está hablando acerca del remanente de Jehová. Bueno, hermanos, entramos a una parte muy bonita. El versículo 8 leíamos, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Dios no se agrada de los pecados ni de la gente que practica el pecado, y Él va en contra siempre de él. Pero dice que más no destruirá todo la casa de Jacob. Hablamos del remanente, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 9 dice, porque aquí, dice Dios, ¿verdad?, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra, o sea, no se pierde nada. Hermanos, nos habla del proceso del grano, por ejemplo, del trigo, que tenía que ser zarandeado. Y aquí podemos aprender algo, hermanos. Jesucristo también le dijo a Pedro, a Simón, en Lucas 22, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que, hermanos, es necesario que pasemos a veces, ¿verdad?, por este proceso de ser zarandeados para que seamos quitados, para que Dios quite de nosotros, todas las asperezas y todo lo malo, ¿verdad?, y quede el trigo puro. Y como dice aquí, y no cae un granito en la tierra, sino en sí nada se pierde, todo lo bueno se queda,
¿verdad? Hablando en esta ilustración. Y vemos aquí claramente que eso es necesario. Y por eso dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, en el 9:10, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Hay personas que piensan que nunca van a ser zarandeadas, que nunca van a pasar estas cosas, y dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Piensan que son indestructibles, confían en su dinero, confían en su gobierno, confían en su opinión, confían en sus falsas esperanzas, pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos enseña que todos necesitamos pasar por este proceso de ser sacudidos, zarandeados, para que quede el trigo, el grano puro que Dios quiere usar. Dios nos ayude, hermanos, a que Él nos zarandee y nos haga como a Pedro y como al grano de trigo. Y bueno, hermanos, al final sabemos que Dios es amor, como siempre, y Él quiere la restauración de su pueblo, quiere la restauración de nosotros. Y dice así en el versículo 11, en aquel día futuro, ¿verdad? Por eso les digo, el día del Señor no solamente es un evento, es una serie de eventos. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Va a restaurar la alabanza, va a restaurar la adoración, va a restaurar su templo, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, que sabemos que ahora están en ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esa es una señal, ¿verdad?, de que Cristo viene, cuando el templo sea reconstruido, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, los que son creyentes, los que son de Él, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, los va a levantar, los va a edificar, va a volver a darles y a ponerlos en un lugar de bendición, y vean lo que va a hacer. He aquí, pon atención, ¿verdad? Es importante. Vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará segador. Bendición de Dios. El pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. O sea, habla de la producción, la bendición de sobreabundancia, y todos los collados se derretirán. O sea, habrá mucha producción, mucha bendición en esta restauración. Y traeré, dice Dios, del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Vendrán días de prosperidad, días de seguridad, días de gran abundancia en el Señor. Y dice, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados en su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y esta promesa sabemos, hermanos, que es cuando dice, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Esa tierra que el Señor tiene prometida, ¿verdad? No solamente para Israel, sino también para todo aquel que en Él cree. Esa vida eterna, esa tierra en la cual vamos a vivir con Él para siempre, en la cual no habrá más llanto ni dolor, en la cual estaremos y seremos tal y como Él es. Dios bendiga su palabra. Lean los apuntes, estudien, mediten. Si tienen preguntas, envíenlas. Bendiciones y saludos.